Hermanos, buenas noches. Una vez más, muy buenas noches. Que espero realmente que hayan tenido un inicio de semana muy bendecido. Hermanos, en esta noche quiero yo tocar el tema del día domingo porque se me hace que es un tema donde podemos aprender muchísimo para nuestras vidas cristianas. Y es algo en lo que regularmente todos nosotros hemos llegado a pasar. A pasar por problemas, ¿verdad? Y murmurar o desesperarnos. Vamos a ver qué hermosas lecciones podemos sacar del día domingo. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchísimas gracias por habernos permitido vivir el día de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tus cuidados, Señor, pero muchísimas gracias también, en gran manera, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de aprender, Señor, de tu palabra, de sacar las mejores lecciones de vida. Permítenos en esta tarde, Padre, poder eh, aprender a cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana ante los problemas. Concédenos sabiduría, inteligencia, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros para interpretar tus escrituras de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, y la lección de escuela sabática se titula Aguas Amargas. Hermanos, recordemos que, la escuela sabática aquí en el día domingo nos habla acerca de que este es el primer milagro después de haber salido de Egipto, al pueblo de Israel. Pero yo más bien creo que es el segundo milagro, porque el primer milagro lo hizo abriendo el Mar Rojo. Este, Después de que salieron ellos del Mar Rojo al otro lado del desierto, comenzaron a caminar, dicen las escrituras que llevaban ya 3 días caminando. En Éxodo 15:22 dice, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Hermanos, también debemos de ponernos en el lugar de los israelitas. No es fácil. Imagínense ustedes en el calor de aquí de Dallas, ¿verdad? Andar sin agua, trabajando sin agua, afuera. Si trabajamos con este calor fuera, a la intemperie, sin agua, hermanos, por unas cuantas horas, realmente tal vez hasta daños en la salud nos haría daño, tendríamos que ir a parar al cuarto de emergencia. Ahora imagínense ustedes un calor como en el desierto. Aparte de todo, ellos ya llevaban 3 días caminando y sin hallar agua. El agua que ellos habían sacado que llevaban de Egipto, ya se les había agotado. Ahora ellos habían estado caminando ya 3 días sin agua. Recuerden también la desesperación, quiero imaginarme yo, de los padres, ¿verdad? Porque llevaban niños pequeños, llevaban animales también, recordemos. Y yo pienso que ellos, y por lo tanto iban sedientos, y caminando, ellos seguían caminando. Pero, hermanos, sí era muy precaria la situación de ellos, pero enfrente de ellos, arriba de ellos, iba la nube que los sacó, la nube que los acompañó desde antes que cruzaran el Mar Rojo. Entonces, no sé, hermanos, qué es lo que había pasado con el pueblo de Israel. La lección dice que nosotros como seres humanos somos muy propensos a olvidar. El pueblo de Israel ya había olvidado la manera en que Dios los había sacado de Egipto y la manera en que Dios había abierto el Mar Rojo para que ellos pasaran por en medio del mar. Recuerden también que en ese momento, hermanos, antes de que ellos pasaran por en medio del mar, ellos también ya habían empezado a murmurar en contra de Moisés. Y por lo tanto en contra de Dios, porque Moisés era un mensajero de Dios. Moisés, por el poder de Dios, es que había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, al murmurar de Dios de Moisés, estaban murmurando de Dios. Y es un punto que habíamos tocado la semana pasada, ¿se acuerdan? Miren, ¿se acuerdan que yo les decía que pareciera que todo el mundo se da cuenta de que somos bendecidos? Pareciera que todo el mundo a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros hermanos de la iglesia, pareciera ser, hermanos, nuestros compañeros de trabajo,
pareciera ser que todo mundo se da cuenta de lo bendecido que somos, de las bendiciones que nosotros tenemos. Los únicos que no nos damos cuenta somos nosotros. Les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan ustedes el pueblo de Israel antes de cruzar el Mar Rojo cómo empezó a murmurar en contra de Dios? En contra de Moisés, que decían: Moisés, para eso nos sacaste de sacar, que no había tanta tierra, tantos sepulcros en Egipto para morir allá. ¿Por qué nos sacas acá para morir? Eso dijeron ellos, pero los egipcios, hermanos, cuando los venían correteando, cuando los venían siguiendo para asesinarlos, la nube se puso por atrás, a espaldas del pueblo de Israel, para protegerlos de los egipcios. Los egipcios, hermanos, se dieron cuenta que el que peleaba por el pueblo de Israel era Jehová. Era Jehová. Ellos se dieron cuenta y dijeron que el que pelea por Israel es Jehová. No recuerdo exactamente las palabras, pero sí dijeron eso los egipcios, exactamente, literalmente no recuerdo. Pero ellos se dieron cuenta que Jehová estaba peleando por ellos la batalla. Y ellos, hermanos, se estaban quejando de que Moisés los había sacado para morir en el desierto. Entonces, por eso es que les digo, toda la gente, hermanos, creyentes y no creyentes, de nuestro alrededor se dan cuenta de la manera en que Dios nos bendice. Y nosotros, hermanos, somos los únicos que no nos logramos dar cuenta de la manera en que Dios nos bendice. Ahora, en ese entonces, en este momento, caminando después de 3 días, ya tenían muchísima sed, pero ellos no se habían dado cuenta, hermanos, o habían olvidado cómo Dios los había sacado de Egipto, y se habían olvidado de que la nube, hermanos, que iba arriba, protegiéndolos del calor extremo, era el mismo Dios, era la presencia del Señor. El Espíritu de Profecía dice que era una nube el cual velaba a Cristo, al ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová era el que los iba guiando. Iba el ángel de Jehová ahí, pero esa nube se interponía entre el ángel de Jehová y el pueblo de Israel para que la gloria del Señor no los desintegrara. Entonces, era el pueblo el que se había olvidado de Dios. Dios estaba ahí con ellos, pero ellos se habían olvidado de sus maravillas y se habían olvidado de que Dios iba dirigiéndolos. Entonces, pero era normal, tal vez para ellos era normal, hermanos, porque recordemos que ellos venían de la esclavitud, ellos venían de un pueblo pagano, idólatra, y muchas de las generaciones que venían caminando con el pueblo de Israel ni siquiera conocían a Dios. Entonces, pero Dios pacientemente los estaba guiando. Ahora, por ejemplo, aquí nos dice: entonces el pueblo se murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas. Bueno, ellos llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Mara quiere decir amarga. Moisés, hermanos, ya conocía ese lugar. Él sabía que en ese lugar el agua era amarga y no era bebible. Entonces, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que habían llegado y habían encontrado agua, se lanzaron para tomar agua y se dieron cuenta que el agua era amarga. Entonces Moisés clamó a Jehová. Hermanos, el problema aquí consiste en que Moisés tuvo que clamar a Jehová. O sea, ¿no lo pudieron haber hecho el pueblo de Israel? El pueblo no pudo haber clamado a Jehová y Jehová hubiera hecho el mismo milagro. ¿Hubiera endulzado el agua? ¿Acaso necesitaba forzosamente Moisés clamar, intercediendo por el pueblo para que Dios les diera agua dulce donde ellos pudieran tomar agua, donde pudieran tomar agua sus hijos, los niños, los adultos, los ancianos, los animales? No. Eso de que Moisés clamó a Jehová, hermanos, ese clamor lo pudieron haber hecho los del pueblo, pero no lo hicieron, porque prefirieron murmurar en contra de Moisés y reclamarle a Moisés. Entonces, ellos se olvidaron de cómo Dios los había guiado en el pasado, apenas hace unos días atrás, y ya se habían olvidado de las maravillas del Señor. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, dice, hablando acerca de las aguas amargas de este capítulo, dice: lo mismo ocurre con esta generación. La estructura de las tentaciones de Satanás es siempre la misma. Mientras todo marcha bien, la gente cree que tiene fe. Sin embargo,
Cuando sufren o sobrevienen desastres o reveses, se desaniman fácilmente. Dice, la fe que solo depende de las circunstancias, que únicamente se manifiesta cuando todo marcha bien, no es una fe genuina. En medio de este problema, Moisés clamó al Señor, dice, esto es lo que los hijos de Israel recientemente liberados debieron de haber hecho. Ellos debieron haber clamado a Dios. Dice, el Señor escuchó el clamor de su siervo contra quien el pueblo había dicho cosas tan amargas, y Jehová le mostró un árbol y aventó el árbol al lago que habían encontrado. Entonces las aguas se endulzaron y el pueblo pudo tomar agua. Hermanos, ¿qué es lo que Dios les quería enseñar al pueblo aquí? Hermanos, el Señor quería que el pueblo, Dios entendía la situación del pueblo, claro que sí. Dios entiende tu situación y entiende mi situación. Conoce tu fe y conoce mi fe. Conoce tu manera de pensar y mi manera de pensar. El Señor conocía la fe y la manera de pensar de los israelitas. Él sabía, hermanos, que había muchas personas que todavía no confiaban en Él. El Señor sabía que venían de una esclavitud donde ellos no se sentían identificados, habían perdido totalmente su identidad. Recordemos también que con el pueblo venían egipcios, hermanos, que como quien dice eran los pequeños en la fe, todavía más aún que los propios israelitas que no conocían al Señor. No conocían al Señor algunos israelitas, pero habían escuchado hablar del Señor. Lo que Dios quería enseñarles, hermanos, es que ellos debían de depender de Dios, que mientras el Señor estuviera con ellos, nada les iba a suceder. Lo que el Señor quería enseñarles, hermanos, es a que deberían de ser pacientes, deberían de aprender la paciencia, deberían de aprender que los tiempos de Dios son perfectos, que Dios nunca se olvida de su pueblo, que Dios nunca se olvida ni de ti ni de mí, que siempre está al pendiente cuidándonos, hermanos, y dándonos lo que necesitamos, pero debemos de ser pacientes, debemos de creer en Dios. Dice el Espíritu Profecía por ahí que cuando nosotros oramos al Señor, que hacemos alguna petición de alguna necesidad, debemos de orar creyendo que ya recibimos lo que le estamos pidiendo. Entonces, el pueblo estaba exigiendo, hermanos, que se le diera agua, pero no creían en Dios. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, ellos tenían que aprender, hermanos, a que no solamente deberían de buscar o no solamente deberían alabar al Señor en los momentos fáciles, en los momentos felices, en los momentos en el que el Señor obraba milagros, porque miren, hermanos, cuando el Señor obró el milagro de sacarlos de Israel, ellos iban alabando al Señor, iban cantando, dándole gracias y dándole gloria y honra y bailando y danzando. Cuando los sacó del Mar Rojo, cuando hizo que Dios que pasaban por el Mar Rojo, uy, sí, ahí también danzaban y bailaban y alababan al Señor y cantaban cánticos al Señor. Pero antes de cruzar el Mar Rojo habían murmurado de Dios. Eh, ahora que se toparon con este problema en el desierto, volvieron a murmurar del Señor. Entonces, pero el Señor entonces ahí ya es donde les deja claro, les dice, y en el versículo 26, capítulo 15, versículo 26 de Éxodo dijo al pueblo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Obedecer. Para recibir las bendiciones de Dios, para nosotros poder tomar buenas decisiones, para nosotros estar bien saludablemente y nuestros hijos también debemos de obedecer. Ahí está la promesa, la misma promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, nos lo está haciendo nosotros porque nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Entonces, mientras nosotros, hermanos, nunca nos olvidemos de Dios, mientras nosotros no nos olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado y cómo Dios nos ha sacado de muchos problemas que nosotros mismos nos hemos metido, hermanos, todo va a estar bien. Dice el Espíritu Profecía, bueno, no recuerdo exactamente, no quiero parafrasear algo y equivocarme, pero nosotros, hermanos, debemos de aprender a confiar en Dios y no solamente tener fe en Dios cuando las cosas están bien. Nosotros debemos de aprender a esperar y a tener fe en Dios también cuando las cosas van mal.
Dios está siempre escuchándonos, hermanos. Eso yo lo tengo bien comprobado. Dios está siempre al pendiente de nosotros. Y si tú en esta semana, hermanos, comenzaste este lunes de labores con algún problema ya, con alguna petición delante del Señor, hermano, tienes que confiar en Dios. Tienes que tener paciencia. Los tiempos de Dios son perfectos. El Señor te va a dar lo que necesitas en el momento indicado, a la hora indicada. Que Dios te bendiga en esta noche, hermano. Este, Espero que este video te sirva para que puedas entender un poco del amor y de los cuidados de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por habernos enseñado estas hermosas lecciones. Te pedimos, Señor, que nos lleves a descansar el día de hoy, que podamos reponer nuestras energías y que si si algún hermano, Señor, de la clase 1 comenzó con algún problema ya, alguna mala noticia, algún familiar enfermo, algún hijo enfermo, algún esposo o esposa enferma, Señor, te pedimos que puedas poner tu mano sanadora sobre cualquier familia necesitada, Señor, y que nos ayudes a aprender, Señor, a confiar y a esperar en ti. Te lo pedimos todo esto en los méritos de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga.